sinceramente es una sorpresa. La Carmela yo me he llevado y ahora también porque nos hemos quedado chicos, o sea que no teníamos que haber ido al Gran Teatro o algún hora. Yo creo que, mira, es una sorpresa, por cierto, muy agradable, porque creo que lo que desde el archivo y desde el ayuntamiento estamos organizando en cuanto a esta jornada sobre la República, sobre la Segunda República, personajes cordobeses, yo creo que, bueno, de alguna forma hay bastante interés, al menos en estas primeras conferencias, o en estas dos primeras conferencias que vamos a tener hoy. El Ayuntamiento de Córdoba, desde hace algún tiempo, y sobre todo en esta corporación, ha venido trabajando sobre el tema de la ley de la memoria histórica y más concretamente el archivo municipal, que es el que está más metido dentro de ese ambiente de buscar todo lo que está en relación con la cuestión de la memoria, sobre todo las personas desaparecidas, las personas que fusiladas. Todos hemos estado estudiando el tema de la corporación de los fusilados, la última corporación. Ahora estamos investigando también el personal funcionario que se fue del ayuntamiento, que algunos fueron fusilados y otros fueron completamente depurados. En fin, el archivo es una parte muy importante del ayuntamiento y es muy importante en el trabajo que estamos haciendo sobre la ley de la memoria. Esta jornada es un primer ciclo de jornadas que yo creo que es bastante interesante. Hemos dado cabida a personajes de Córdoba, que yo creo que en la Segunda República también, por el aspecto cultural y por el aspecto político, yo creo que fueron una referencia importante. Hay todavía un halo y hay una sombra y hay poco conocimiento sobre lo que ocurrió concretamente desde el 14 de abril del 31 al 18 de julio del 36, y yo creo que es bueno que sin ningún problema, yo creo, y sin miedo y sin ningún elemento que distorsione, yo creo que es bueno que tengamos información, sobre todo fidedigna, de estudiosos y de especialistas en estas materias. Yo creo que, por eso digo que realmente me siento un poco satisfecho, y sobre todo Ana también, que es la responsable del archivo, y todos los trabajadores del archivo, Rafa Morales, que son los que le están dedicando más tiempo a esto, y que yo creo que con un buen sentido y una buena pregunta. Yo me quedo aquí callado. Ana es la que va a presentar hoy concretamente a Antonio Barragán y a Enrique Aguilar, y ya les digo que me alegro mucho y que continuemos con la jornada. Muchas gracias a todos, bienvenidos, y muchísimas gracias por vuestra asistencia en esta tarde tan desapacible. Dice Villo, una sorpresa, se nos ha quedado desbordado. La verdad que sabes que nos hemos mirado por traer a los especialistas, a los más reputados historiadores sobre la Segunda República en Córdoba, y bueno, hasta cierto punto también, porque claro, de ellos es el mérito de que se llene esta sala. Bueno, pues yo simplemente voy a dar paso a quien va a intervenir ahora mismo, en primer lugar, a don Antonio Barragán Moriana. La verdad que hacer un currículum tanto de Antonio como de Enrique Aguilar nos llevaría el tiempo dedicado a la conferencia, y son de sobra conocidos por todos vosotros y bueno, en Córdoba y fuera de Córdoba. Una simple pincelada es lo que voy a decir de ambos. Para empezar, de Antonio Barragán Moriana, que es catedrático del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América de la Universidad de Córdoba. Tiene múltiples distinciones, pero vamos a resaltar que es Premio Vía del Moral, que es autor de numerosísimos libros, por supuesto de capítulos de libros y de artículos, director de tesis doctorales, y un autor que en suma ha tratado la realidad contemporánea de Córdoba con exquisita sabiduría. Entre sus libros podemos citar El regreso de la memoria, Control social y responsabilidades políticas, Córdoba 1936-45, La crisis del franquismo y transición democrática en la provincia de Córdoba, Córdoba 1898-1905, crisis social y regeneracionismo político, conflictividad social y desarticulación política en la provincia de Córdoba 1918-1920, y realidad política en Córdoba 1931, un estudio electoral. Y bueno, nos quedamos aquí porque, como digo, si no, no terminaríamos. Así que sin más, pasa a hablaros don Antonio Barragán Moriana.
Si alguien quiere sentarse aquí, los sitios nuestros los tenemos. Lo digo por si hay alguien que tiene más dificultad para estar de pie. Quedan dos más. Si alguien tiene problemas de... Queda una delante y otra delante. Por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también quiero manifestar mi sorpresa por la cantidad de gente que está aquí esta tarde, intentando, bueno, pues oír lo que podemos decir Enrique y yo. Yo siempre les comentaba a unos colegas antes de comenzar que, y eso que esta vez no hay película, porque la última vez que estuve aquí fue con la proyección de un documental sobre la represión de las maestras, y yo pensé, creo que estaba en lo cierto, que la mayor parte de la gente vino pues, para ver un documental que estaba muy bien montado, más que para oírme a mí. Tuve que repetir porque el espacio se quedó lleno y tuve que repetir la charla en un centro universitario, en el salón de actos de un centro universitario de aquí de Córdoba. Así que, en fin, yo por mí no tengo ningún problema en repetir la charla esta sobre la Segunda República en Córdoba cuando sea necesario y me lo pidáis. Bueno, quiero agradecer a las personas que han organizado esto, a Ana y a Rafael, que son quienes se pusieron en contacto conmigo, el que me hayan invitado a que participe en esta jornada y sobre todo también a que me hayan permitido que haga esta charla que la inaugura. En un día como hoy, que se cumplen, me parece que muchos de vosotros, casi todos lo sabréis, lo habéis visto en los noticiarios, el 40 aniversario en que fueron a aprobar el texto de la Constitución, hoy hace exactamente 40 años, el 31 de octubre del 78, una Constitución que iba a ser refrendada, como todos ustedes sabéis, por el pueblo español una semana después, el día 6 de diciembre. Entonces, pues, para mí es una alegría que estemos aquí inaugurando esta jornada en un día tan señalado como este. Bueno, quiero también acordarme no porque está aquí presente, alegrarme de que esté aquí una persona con la que yo tanto he compartido en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea y que me hará a continuación su trabajo sobre el Partido Radical y Alejandro Lerroux, mi amigo Enrique Aguilar, al que hacía tiempo que no veía. Bueno, y planteado esto, vamos a intentar desarrollar el tema que nos ha convocado hoy aquí, por mi parte, que es la Córdoba de la Segunda República, la trama política y social de una ciudad. Pero me vaya a permitir que, en primer lugar, intente plantear un poco metodológicamente cómo voy a trabajar en esto, porque en 40-45 minutos que esté hablando es muy difícil de sintetizar todo lo que pudo pasar aquí en Córdoba en estos 5 años de Segunda República. Entonces voy a plantear hacer una serie de consideraciones generales acerca de la Segunda República como periodo histórico en el conjunto del país, y luego me referiré más concretamente a algunas cuestiones relacionadas con la Segunda República en Córdoba. Como cuestiones generales, lo primero que se me ocurre plantear, casi siempre lo hago, siempre que intento hablar de estas cosas lo hago, es hablar de la historia y de la memoria de la Segunda República. Con el tema de la memoria de la Segunda República, como con el tema de la guerra civil o de la etapa primera, lo que los historiadores llamamos el primer franquismo, la cuestión resulta problemática. Y resulta problemática porque efectivamente tenemos memorias encontradas. Seguramente no es este el lugar para que
podamos hacer ahora una diferenciación entre lo que es historia y lo que es memoria. La memoria se nutre, todos lo sabemos, de recuerdos, de imágenes, de relatos transmitidos, muchos de ellos de manera oral, que han llegado a construir para muchos una imagen mítica de la memoria, una imagen en donde parece que confluye lo mejor del pensamiento, de lo mejor de los planteamientos liberales y progresistas de la contemporaneidad española, como si fuese una quinta esencia de la democracia, o como dijeron algunos de los intelectuales que la trajeron, algunos de los que estuvieron organizados incluso en la sección al servicio de la República. La República como máximo desarrollo de la razón política ilustrada. Es una imagen mítica que evidentemente está ahí como memoria de la República para algunos. Pero también tenemos otra memoria que es justamente todo lo contrario. Una memoria crítica sobre ella que la considera como la confluencia de todo lo malo, de todo lo peor de la política española, y muchos de los que tienen esta memoria de la República incluso llegan a considerarla como la responsable no solo de los males, sino del camino que conduce ineluctablemente a la guerra civil española. El fracaso de sus políticas, dicen, conduce hacia esto. Bien, los historiadores no estamos ni para ensalzar, ni para criticar, ni para enaltecer un periodo histórico. Estamos para analizarlo y para situarlo en su contexto que no es otro que el contexto de la historia política de la España contemporánea y el de la historia política de la Europa de entreguerras, que es una etapa bastante complicada. Ya digo que una cosa es la memoria y otra cosa es la historia. Y si de la memoria nos han llegado estas imágenes, con claroscuro, con la historia ocurre otra cuestión totalmente distinta. Hace unos días, cuando preparaba las notas que me están sirviendo para esta intervención, leía un artículo de Ángel Viña, uno de los historiadores más reconocidos sobre Segunda República y Guerra Civil, que hablaba de la existencia de unos 6.000 trabajos sobre historia de la Segunda República Española. La Segunda República se ha estudiado en todos sus aspectos, en el aspecto con la conflictividad social, en el aspecto del sistema de partidos, en el aspecto de la cuestión agraria y la ley de la reforma agraria, en los aspectos biográficos. En esta jornada hay una muestra de lo que le estoy diciendo, y efectivamente también ha habido modas en el estudio de la Segunda República. Hace un momento yo tenía ocasión de firmar un librito que yo publiqué en 1980, fue quizás la primera cosa que yo tuve ocasión de escribir, sobre la Segunda República en Córdoba, un estudio sobre las primeras elecciones generales que se producen en Córdoba, las del 28 de junio de 1971, a las que luego nos referiremos un poco más detenidamente. En fin, los historiadores con este asunto de la República estamos naturalmente, como digo, para analizarla, para interpretarla y para situarla. Y sobre todo para intentar dar respuesta a problemas políticos que se plantearon a lo largo de la Segunda República y que se plantean ahora como visión desde el mundo del tiempo presente. Por ejemplo, una de las cuestiones que también me interesa plantear como preámbulo es hablar algo acerca de la naturaleza política de la Segunda República. Y evidentemente quiero con ello salir al paso de ciertas corrientes historiográficas o ciertas posiciones historiográficas, por llamarle de alguna manera, que cuestionan que la República fue un régimen democrático, utilizando como argumento pues unos orígenes que no son del todo claros, unas elecciones municipales, y utilizando como argumento también una práctica política a juicio de quienes mantienen estas tesis no del todo democráticas. Pues, en fin, yo querría plantear que, en todo caso, no solo la República fue un régimen democrático, la República fue la primera democracia habida en la España del siglo XX. En todo caso, lo que habría que dilucidar es de qué tipo de democracia estamos hablando, qué tipo de democracia fue el que estableció la Segunda República, el que desarrolló la Segunda República. Luego hablaremos un poco más de esto. Y una tercera cuestión también, como preámbulo antes de entrar a hablar de la Segunda República en Córdoba,
plantear también mi posición crítica sobre la tesis de aquellos que señalan una relación de continuidad directa, y no solo cronológica, sino como de causa-efecto entre república y guerra civil, intentando de alguna manera justificar que la intervención militar se produce para solucionar los problemas de desgobierno, decían ellos, existentes durante, sobre todo, la etapa del Frente Popular. Por el contrario, tenemos que decir que nosotros pensamos que la guerra civil solo tuvo un origen, y este origen no fue otro que la no aceptación de la vía parlamentaria para la solución de los problemas que tenía planteado la sociedad española por parte de un sector del ejército que tuvo naturalmente un importante apoyo civil, apoyo social, y que evidentemente este golpe de Estado iba a desembocar desde el momento en que hay una resistencia al golpe en una guerra civil que, como saben, oficialmente no termina hasta el 1 de abril de 1939. Bueno, y llegado a este punto, los historiadores y todos, yo creo que la sociedad en general se pregunta ¿por qué seguimos escribiendo y por qué seguimos reflexionando sobre la Segunda República Española y sus problemas? ¿Por qué seguimos escribiendo y estudiando sobre la guerra civil y los problemas que desencadenó? ¿Por qué seguimos investigando sobre esto? Seguramente tendremos que contestar que porque todavía se nos suscitan desde la propia sociedad civil toda una serie de problemas, y los historiadores tenemos la obligación moral, la obligación profesional de dar respuesta a las preguntas que se nos hacen, y que desde luego muchas de ellas encierran un indudable trasfondo político en la medida en que están muy vinculadas con la realidad que nos ha tocado vivir. Decía hace unos días el escritor y también historiador Gonzalo Pontón, que fue director de la editorial Crítica y actualmente dirige la editorial Pasado y Presente, desde las páginas del diario El País, y refiriéndose, haciendo una anotación a la obra de un historiador recientemente desaparecido, el barcelonés Josep Fontana, decía lo siguiente, Pontón: no soy ningún ingenuo, soy ya viejo, y de sobra sé, conozco bien el decreto de la cultura y el poco caso que una sociedad filistea, decía, suele hacer a los científicos sociales, a los historiadores, que no tienen otro poder que el de sus saberes. Pero si los historiadores se marginan del debate público, si no se sumergen en la sociedad, fajándose en ella, si no tienen nada que decir a los hombres y a las mujeres de hoy, si no pueden ayudarlos en su angustia y en su esperanza, entonces, ¿de qué vale su ciencia? ¿Para qué sirve la historia? Pues bien, creo que muchos de nosotros estamos inmersos en intentar responder a las cuestiones que nos plantea Gonzalo Pontón. Vayamos al tema que nos ocupa, la Segunda República en Córdoba. Y yo creo, como cuestión inicial, que visto con perspectiva, el periodo 31 al 36, si uno reflexiona sobre los principales aspectos políticos, sociales, institucionales que se desarrollan en Córdoba durante estos años de la Segunda República, muchos de ellos, como veremos, indudablemente dotados de fuertes dimensiones de conflicto, como también ocurre en otras ciudades y en regiones del país, difícilmente puede entender la violenta deriva a la que se iba a ver abocada la vida política local a partir del 18 de julio de 1936. Es decir, yo creo que ningún cordobés, ninguna cordobesa, a no ser, si es que lo hubiera, excepcionalmente aquellos en cuyas mentes se estaba planteando algunos de los contenidos y de los objetivos de la conspiración y que estuvieran atentos a la realidad, podían prever la extensión, la intensidad de la represión a la que iba a ser sometida esta ciudad desde las primeras semanas de la sublevación militar, que le llevaría a ocupar, junto con otras ciudades como Málaga, como Badajoz, como Sevilla, un lugar significativo en lo que, parafraseando a José Luis Borges, puede ser un capítulo distinguido de la historia universal de la infamia. Dicho lo anterior, yo creo que hay una serie de cuestiones que, a mi juicio, determinan o condicionan la vida política de la Segunda República en esta ciudad, durante el periodo 31 al 36, que, a mi juicio, son las siguientes, las tres siguientes. Una, la lucha política por el control de las instituciones locales, el ayuntamiento y la diputación, a lo que vamos a referirnos con un poco más de detenimiento. Y muchas veces esta lucha política
más que al posible enfrentamiento, a la posible discrepancia existente entre los partidos, entre los partidos políticos en la solución de los distintos problemas, es derivada de enfrentamientos políticos a escala estatal, a escala nacional. Ya lo vemos. En segundo lugar, un cierto y mantenido nivel de conflicto social y político que existe en nuestra ciudad y en el que tienen un fuerte protagonismo, como no puede ser de otra forma, las diferentes organizaciones sociales y sindicales. La UGT, la Federación Local Obrera, que se vinculó pronto al PC, y las diferentes organizaciones gremiales vinculadas a la organización local de la CNT. Un protagonismo que conduce de manera inexorable a frecuentes enfrentamientos y a un notable clima de polarización. Y también hay que señalar aquí que muchos de estos enfrentamientos pueden ser debidos en parte a problemas sindicales, a problemas laborales de carácter local, o son reflejo de enfrentamientos sindicales que tienen otra escala, una escala regional o estatal. Y finalmente, una tercera cuestión, tenemos la articulación de un sistema de partidos a escala provincial y local, como dicen los politólogos, proteico, es decir, que cambia de forma, que va evolucionando a lo largo del periodo republicano, como ocurre también con el resto de la región e incluso en el país, sin que podamos decir que esta conformación contribuya precisamente a dotar de estabilidad a la trayectoria política de la Segunda República en nuestra ciudad. Como es conocido, yo creo, por muchos de ustedes, y como también ocurre en el conjunto del país, se está produciendo una pérdida progresiva de influencia del Partido Radical, que tenía en Córdoba una sucursal, una matriz, denominada Partido Republicano Autónomo, de obediencia lerusista, y seguramente de ella nos hablará a continuación Enrique, que vive importantes crisis, y de estas crisis surgen a partir de septiembre de 1934, la Unión Republicana, de don Diego Martínez Barrio, e incluso muchos de sus militantes en Córdoba, lo tenemos constatado, van a ir a parar a la fila de la izquierda republicana de don Manuel Azaña a partir de abril de 1934. Hasta que llega a la etapa del Frente Popular en la que el Partido Radical está, si no en la marginalidad, muy próximo a ella. Y junto a ello se produce una escalada divisionista en el seno del otro gran partido republicano en Córdoba, que es el Partido Socialista Obrero Español. Y, escalada de división que se hace mucho más visible a partir de la Revolución de octubre de 1934 y que no es ni más ni menos reflejo de la que afecta al conjunto del país y que ha sido estudiada más concretamente por Manolo García Parodi. Y junto a esto es posible observar un visible aumento en la militancia, en la organización de un partido que era sectario, minoritario y prácticamente inexistente en los inicios de la Segunda República, y que en los años finales de la República, 35-36, el Partido Comunista de España se convierte en una pieza importante en el organigrama político de la Córdoba republicana. Y junto a estas fuerzas, obviamente, hay que citar a la fuerza de la derecha, Acción Popular, que se integra pronto en la CEDA, y junto a ella una muy débil Derecha Liberal Republicana, el partido del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, que pronto se extiende en Partido Progresista y Partido Republicano Conservador. Y por supuesto, en el ámbito del reaccionarismo político faccioso, y este está vinculado fundamentalmente a la juventud de Acción Popular, al grupo de Renovación Española y a la Falange Española Tradicionalista. Estos tres elementos, intento del control de la principal institución municipal, el ayuntamiento, el mantenimiento de un relativo grado de conflicto y el desarrollo de un sistema de partidos, van a ser tres cuestiones que van a configurar el desarrollo de la historia de Córdoba durante la Segunda República. Hay que decir, y esto es una cuestión que la conocemos porque tenemos imagen de ello, que la proclamación de la Segunda República en la ciudad de Córdoba, como ocurre también en el resto del país, es una aceptación alegre en la mayoría de la población. De ello tenemos, como muchos de ustedes conocen, testimonios gráficos, testimonios hemerográficos, periodísticos y, por supuesto, estudios historiográficos. Es un hecho más que
constatado que la monarquía, a la altura del 12 de abril, cuando se producen las elecciones municipales de 1931, había agotado su crédito político. El último intento que se plantea desde los gobiernos de Berenguer y Aznar de volver a la normalidad constitucional, que había sido interrumpida en 1923, pues estaba condenado al fracaso. Reitero, el declarado apoyo del monarca de Alfonso XIII al régimen dictatorial de Miguel Primo de Rivera había agotado el crédito de la propia institución y la arrastró con él. El día 13 de abril, y en la prensa se publica, naturalmente el día que se proclama la República, la Junta Republicana de Córdoba hace público un escrito muy breve que les leo a ustedes, que dice lo siguiente: cordobeses, ha llegado la hora de la República. Los que suscriben, que se consideran vuestros representantes, os conminan para que seáis dignos del momento. A este efecto piden al pueblo orden y serenidad. Empezamos a publicar esta hoja, a la que seguirán otras, para rápidamente continuarla y darle a ustedes instrucciones cívicas. Preparamos una gran manifestación. Mientras tanto, no manifestaros, ni producir tumultos que puedan perjudicar nuestra causa. Esperad más informaciones. ¡Viva la República! Y firman este escrito los componentes de la Junta Republicana de Córdoba, entre ellos pues personas que luego van a tener un protagonismo, algunos de ellos a nivel local, otros de ellos ocuparán cargos importantes en magistratura del Estado republicano, como por ejemplo Guerra Lozano, Moreno Córdoba, Troyano Moraga, Vaquero Cantillo, Azorín Izquierdo, Francisco de Paula Salinas Diegues, Antonio Jaén Morente, Juan Palomino Olaya, Emilio Aumente, José Medina Ortega, Aurelio Pérez Cantero, etc. Tengo que decir que estas importantes expectativas que levanta la implantación de la República en Córdoba no están exentas de una cierta ingenuidad, en la medida en que se piensa que la simple implantación de la República puede solucionar por sí misma los gravísimos problemas que tiene planteado la sociedad española a mitad de los años 30. En Córdoba, el triunfo de la candidatura compuesta por republicanos y socialistas obtuvo un importante éxito y se hizo con un total de 27 puestos de concejales, 20 republicanos y 7 socialistas, y un total de aproximadamente 1.500 votos, el triple de lo que obtienen las candidaturas monárquicas. El triunfo de la candidatura de conjunción republicano-socialista se da en los 8 distritos electorales de la ciudad. Hombres importantes en la trayectoria del republicanismo cordobés y de la izquierda cordobesa durante los últimos años de la monarquía y durante la dictadura primo-riverista, llamados a tener, como digo, un importante protagonismo en la etapa republicana, tales como los profesores Antonio Jaén Morente, Eloy Vaquero Cantillo, Aurelio Pérez Cantero, el arquitecto Francisco Azorín Izquierdo, y también los impresores Pablo Troyano Moraga, José Medina Ortega, el carpintero Bernardo Garrido de los Reyes, los peritos agrícolas José Guerra Lozano y Francisco de Paula Salinas Diegues, el médico Emilio Aumente Sarazá, los abogados Antonio Hidalgo Cabrera, Rafael Vaquerizo García, Francisco de la Cruz Ceballos y otros muchos ocupan sus puestos en el primer ayuntamiento democrático republicano de Córdoba y eligen el día 16 de abril primer alcalde de la ciudad a don Eloy Vaquero Cantillo, abogado y maestro, antiguo luchador republicano y escritor, poeta. Hay que señalar desde el principio que muchos de ellos, como ocurre en otras ciudades del país, iban a terminar pagando cara su identificación y apoyo al régimen establecido el día 14 de abril, cuando triunfe el golpe de Estado en nuestra ciudad años más tarde. Y a muchos de ellos le fueran aplicadas las diversas dimensiones represivas puestas en marcha por las nuevas autoridades franquistas, también interpretadas en aquellos instantes por el comandante Luis Zurdo, por don Bruno Ibáñez, por don Ciriaco Cascajo y algunos otros. Ya fueran las derivadas de la puesta en práctica del propio bando de guerra o las de distintas dimensiones jurídicas como la ley de responsabilidades políticas, la ley de represión de masonería y comunismo, las leyes de incautación de bienes, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos que decir desde el principio que esta coalición
de republicano y socialista, que también había funcionado durante el momento de las elecciones municipales, salta hecha pedazos en Córdoba antes que en ninguna otra ciudad, en ningún otro sitio de España. Y de hecho, en las elecciones generales, primeras elecciones generales de la República de 28 de junio de 1931, la coalición se ha disuelto. Socialistas y republicanos van ya cada uno por su lado. En el trasfondo de este enfrentamiento no está sino el enfrentamiento que a nivel de Estado sostienen republicanos y socialistas por el control del poder republicano, por el control del Estado republicano, y que pronto se está haciendo evidente, por ejemplo, en el debate constitucional, en la cuestión de la reforma agraria y de los diversos decretos laborales, o en el complejo asunto de la articulación territorial del Estado. En el plano de la política local, estos enfrentamientos entre republicanos y socialistas se van a ver mediatizados por las continuas intervenciones del gobernador civil, sobre todo en el segundo bienio, a partir de 1934, en la gestión de la política municipal. Ejemplos de estos enfrentamientos, si uno revisa la historia de la Segunda República en Córdoba, hay muchísimos. Yo les pongo un par de ellos. Uno de ellos, un enfrentamiento que tiene un origen sindical, y es enfrentamiento entre socialistas y radicales en la cuestión de los jurados mixtos. Los jurados mixtos es la representación sindical que pone en marcha la Segunda República. Pues bien, estos jurados mixtos están siendo copados progresivamente por los sindicatos, fundamentalmente la Unión General de Trabajadores y por la Federación Local Obrera. Una vinculada a la UGT, otra vinculada al Partido Comunista. Pues bien, el Partido Republicano Autónomo, el Partido Radical, los lerusistas cordobeses, no tienen ningún problema en apoyar a la CNT, que es el otro gran sindicato existente en la ciudad, para cuestionar la política sindical que sostienen socialistas y comunistas. A través de las páginas de su diario, el diario que ellos mantienen, La Voz, es bastante visible este apoyo paradójico, podríamos decir, del Partido Radical a la CNT, porque la CNT naturalmente intenta bloquear toda la aplicación de la política social que desde el Ministerio de Trabajo de don Francisco Largo Caballero se intenta poner en marcha. Otra de los enfrentamientos, por poner un segundo ejemplo, se ponen de manifiesto con motivo de dice la prensa, como la llamó la prensa, luctuosa jornada del 12 de mayo de 1931. La jornada reconocida en la historia de la República como la quema de los conventos, que aunque no llegaría a tener en Córdoba, en nuestra ciudad, la gravedad de otras ciudades españolas, o en Málaga, como en Zaragoza, o en Madrid, sí que se desarrollarían una serie de incidentes frente a la residencia del obispo, en el convento de la Capuchina o delante de la iglesia de San Cayetano, y que iban a culminar con la declaración del estado de guerra en la ciudad, que también se hace extensible a otras ciudades de la región. Pues bien, la actitud de la alcaldía es una actitud muy cauta.